Los candidatos presidenciales de Ecuador prometieron mejoras en la seguridad, un discurso potenciado por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, pero que también genera preocupación sobre qué tanto podrá maniobrar el reemplazo de Guillermo Lasso una vez llegue al poder. Faltando solo 2 días para la jornada electoral en France 24, analizamos la previa de los comicios y para ello conectamos con Santiago Basabe. Él es profesor de Ciencia Política de Flaxo, Ecuador, y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Bienvenido a France 24. En principio, le pregunto, ¿el magnicidio de Fernando Villavicencio le dio un giro a la campaña que ya de hecho se desarrollaba en un contexto violento? En su opinión, ¿cómo es el mapa de apoyos de los aspirantes? Bueno, gracias. Sí, efectivamente, el crimen del señor Villavicencio alteró el panorama electoral, desde luego. Me parece que buena parte de los votantes indecisos podrán girar ahora o deberán eventualmente girar hacia la candidatura del señor Topic y de la de Sonnenkorn, que han sido los dos candidatos con un discurso más claro en términos de seguridad, por vías distintas pero más claros. Y naturalmente el reemplazo de la candidatura del señor Villavicencio, Cristian Zurita, probablemente podrá acumular parte, si no todo, de esa votación, tomando en cuenta que la candidatura de Villavicencio era una candidatura sin partido político. El partido político por el que oficialmente aparece no es una organización de él, sino que es una organización que ha prestado su respaldo jurídico, digámoslo así, para esta candidatura. Pero nuevamente el crimen del señor Villavicencio, desde luego que ha modificado en los últimos días y horas cuál es la correlación de fuerzas políticas de cara al evento que tendremos este domingo. Y si hablamos de los demás candidatos, ¿cómo podemos ver el mapa de apoyos de cara a este 20 de agosto? Bueno, creo que hay una candidata que está prácticamente en segunda vuelta electoral y ahí hay poco que objetar, que es Luisa González, la candidata del expresidente Correa y su partido, la Revolución Ciudadana, y la disputa real hoy por hoy es por el segundo lugar. Y en esa disputa los candidatos que están más cercanos a ello es, por un lado, el señor Jan Topic y por otro lado, Otto Sonnenkorn. Yo creo que es una disputa que va ahí de la mano entre uno y otro, y me parece que hasta el día domingo va a ser muy difícil poder pronosticar cuál de los dos será el candidato que acompañe en segunda vuelta a la candidata de lo que acá se conoce como el correísmo. Bueno, justamente le pregunto por ella, por Luisa González. ¿Qué tanto tiene, qué tanta capacidad tiene para capitalizar este movimiento del expresidente Correa para estos comicios? Bueno, en el Ecuador hay alrededor del 30% de un voto duro, de un voto leal a la Revolución Ciudadana y al expresidente Correa. Por tanto, independientemente de los candidatos, en general, en las últimas 2 o 3 elecciones se ha visto esto, el respaldo es mayoritario, sobre todo por el nombre del partido y por el expresidente Correa. No se debería esperar una sorpresa en esta elección del domingo. Por tanto, si es que esto es así, entre 30 y 35% será la votación que eventualmente podrá adquirir la señora González. Bueno, es indudable que en estos momentos Ecuador está viviendo una situación tremenda de inseguridad, un pico de inseguridad, el más alto de las últimas décadas, y también está la violencia, el narcotráfico y la crisis carcelaria. De alguna manera, este contexto es clave para que haya una alternancia en el poder y de alguna manera pueda crecer la ultraderecha. No tenemos afortunadamente candidaturas de extrema derecha. Quizás la del señor Topic es la que más se puede acercar en ese sentido. Afortunadamente extremismos no existen. Tampoco creo que exista un extremismo de izquierda con posibilidades electorales precisamente hoy. Pero sí me parece que esto puede dar cuenta de un proceso que va avanzando de forma muy rápida de deslegitimación del sistema de representación política. La gente cree cada vez menos en las organizaciones políticas y en los partidos. Y me parece que esto en el corto plazo va a llegar a una nueva explosión social que ya se vio en el año 2006-2007 y que dio lugar al surgimiento de un actor político sin ninguna experiencia previa como fue el expresidente Correa. Bueno, hablemos de Yacu Pérez. Es el único candidato indígena, ya buscó la presidencia en otra ocasión. ¿Cómo se perfila su movimiento en estos comicios? Mira, yo creo que la candidatura de Yacu Pérez creció mucho al inicio, tuvo un proceso de estabilización y me parece que tiene un proceso de decrecimiento en estos últimos días, en estas últimas semanas. En el debate presidencial del domingo pasado, precisamente no fue la mejor presentación de Yacu Pérez. Él es un candidato con poca capacidad de transmisión en términos de lenguaje corporal, en términos del discurso.
Lo que el país ahora necesita y necesitaba y necesita es un discurso mucho más fuerte, que no necesariamente quiere decir de mano dura, sobre todo en el tema de seguridad. Más bien la posición de él ha sido muy parca, muy moderada en ese aspecto. Su principal tema de debate y de discusión y de presentación de plataforma es el tema ecológico, que es fundamental, evidentemente, pero que hoy por hoy en el país ha sido de alguna manera relegado por el tema de inseguridad en general, por el tema de financiamiento ilícito de la política e indudablemente por el crimen del señor Villavicencio. Bueno, las propuestas de los candidatos, usted lo estaba mencionando, claramente giran en torno a la seguridad, también a retomar el control de las cárceles y equipar de alguna manera mejor a la fuerza pública. ¿Cómo pueden lograr los candidatos este objetivo? Bajo diferentes perspectivas. Yo decía que los dos que se presentan de forma mucho más clara en este tema es el señor Topi, con una posición mucho más de mano dura, para que nuestra audiencia entienda. Su eslogan de campaña es el Bukele ecuatoriano, y con eso yo creo que es suficiente y detrás de cuál es el pensamiento del señor Topic. Y por otro lado la de Sonnenkolsnar, que es una posición mucho más moderada de observar a la inseguridad y a los problemas asociados como un tema general, que hay que atacar desde la política, desde la economía, desde la sociedad en términos generales. Yacu Pérez tiene un discurso mucho menos fuerte y consistente en este aspecto, y en el caso de la señora González, básicamente su propuesta es volver a la época del expresidente Correa, donde los índices de inseguridad evidentemente eran más bajos que ahora, pero queda en duda cuándo fue el momento en que las organizaciones ilícitas ingresaron al país. Si luego del periodo del expresidente Correa o si estuvieron durante ese momento y tuvieron un comportamiento distinto. Bueno, algo que cabe la pena también aclarar es que el ganador de esta contienda va a llegar a finalizar el periodo de Guillermo Lasso y de hecho estas elecciones son anticipadas justamente porque el mandatario convocó este mecanismo de muerte cruzada que disolvió la asamblea. Al finalizar este periodo, el candidato estará, o el presidente estará en Carondelet hasta 2025. ¿Ese es un tiempo suficiente para implementar políticas alrededor de la seguridad? Por supuesto que no es un tiempo absolutamente insuficiente, porque hay que agregar algo. Es un año y medio de gobierno, pero los últimos 6 meses seguramente serán de campaña. Y lo más probable es que cualquiera de los candidatos que llegue a ganar la presidencia, quizás con dudas respecto a la señora González, van a intentar ser presidentes en el 2025. Y esto implicará que sea todo un periodo donde se observe la política en términos de corto plazo, pensando en el 25. Y sabemos bien que desafortunadamente las decisiones grandes, trascendentales, a veces no suelen ser populares, y si es que de por medio hay un proceso electoral, entonces difícilmente tendremos cambios radicales por este tema político y también, desde luego, por el cortísimo tiempo que va a tener el nuevo presidente. Pues señor Basabe, usted muchas gracias por este análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Siempre un placer conversar con ustedes. Saludos a la teleaudiencia. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Quédense con nosotros, que hay más en France 24 y france24.com.